El objetivo es emplear la mayordomía cristiana como herramienta y estrategia de evangelismo con el resto de la familia, con el vecindario y con los compañeros de estudio o de trabajo. Por eso el tema de hoy es mayordomía cristiana y sociedad. ¿Cómo puede afectar mi mayordomía a la sociedad en la que yo me muevo? Mi entorno laboral, mi entorno académico, mi entorno familiar, mi vecindario. ¿Cómo puede ser afectado si yo soy un mayordomo fiel? Entonces note que estábamos hablando de usar la mayordomía como una herramienta, como una estrategia para el evangelismo. Hablar de herramientas, bueno, una definición que tomé de internet, es un objeto elaborado que sirve como extensión del cuerpo de quien lo usa para facilitar una tarea mecánica que sin ella, sin la herramienta, no se podría realizar o sería muy difícil por falta de fuerza, por falta de movilidad o porque las dimensiones son muy grandes. Entonces necesito hacer palanca, mejor una barra que con mis manos. Necesito sacar un tornillo, mejor con un destornillador que con mi uña. Pero el principio es el mismo. Pero necesito desenroscar esta tubería, tome una llave de tubos para que la pueda girar. Una llave inglesa. No, que tiene un cuadrante, use una llave alemana, no dañe la tuerca con una de las llaves de las otras, ¿no? Y cada herramienta tiene un propósito. Algunas son muy pequeñas. Hay que ver cómo son las herramientas de los joyeros. Cómo son las herramientas de los neurocirujanos. Tratar de sacar algo que está por ahí y a pellizco sería muy difícil, pero con un láser, con un bisturí, cada vez se ha ido perfeccionando más. Mientras que hay otras cosas que por las dimensiones no son tan pequeñas, sino al contrario, muy grandes. Y en cambio de estar sacando a manotadas tierra de ahí para cavar y hacer la explanada que necesitamos, pues mejor tener una herramienta, una maquinaria que usamos para poder desarrollar una labor que por falta de fuerza, por falta de capacidad, no pudiéramos hacer. Cuando alguien tomó una piedra para romper un coco, ya tiene una herramienta en la mano. ¿Sí? Cuando necesitaban mover objetos pesados y se inventaron la rueda, ya era una herramienta. Cuando comenzaron a usar planos inclinados, era una máquina simple, pero era una herramienta. De manera que si nosotros pensamos que la mayordomía me puede ayudar para hacer cosas que humanamente, con mi propia capacidad, no es tan fácil, pero que otros pueden ser impactados. Algo como esto tan sencillo. Usted va a almorzar en el restaurante de su empresa, le sirven el plato a todos y todos meten la cuchara y comienzan a comer, pero usted se detiene un momento, no para impresionarlos, no para molestarlos, fastidiarles la fe, no, pero usted se toma un momentico y dice: Señor Jesús, gracias por este alimento, gracias por esta bendición, gracias por ser tan bueno conmigo, Señor, aliméntame, para gloria tuya, Señor Jesús, amén, y comienza a comer. Más de uno se quedó con la cuchara esperando a que usted termine. Y después se quiere hacer cerca para que la oración como que lo contagie. Alguna vez el hermano Domingo Zúñiga, no sé si alguno de ustedes lo conoció, un pastor de los veteranos, fue presidente de la iglesia, pero antes de eso pues estaban en obras pequeñas, como nos tocó comenzar a todos, y estaba con otro pastor, jóvenes los dos. Estaban sin plata. Digo, ¿qué hacemos? Y que está haciendo hambre. Pues vamos en el nombre del Señor Jesús. Creo que por ahí alguien tiene un celular prendido para que no le vaya a hacer interferencia la transmisión. Gracias. Y entonces llegaron a un restaurante. Digo, vamos a almorzar. Yo digo, pero no tenemos plato. Pero tenemos al Señor. Llegaron al restaurante y él pidió un almuerzo común y corriente. Y el otro, no, un tintico, un cafecito. Porque dijo, no, ahorita nos toca lavarlos a quién sabe qué cuando sepan que no tenemos plata. Y cuando le trajeron el almuerzo, el hermano simplemente oró.
Señor Jesús, gracias. Pero oró en voz alta. Y cuando terminaron de almorzar, o él de almorzar, y el otro se tomó el cafecito y esperaban el golpe, entonces llamó al mesero, el Señor, ¿qué le debemos? No, no deben nada. Y el otro, ¿cómo así? El Señor que estaba en la mesa de allá dijo que qué oración tan bonita. Y él pagó su cuenta. No vaya a aplicar eso como si fuera un método, fue una herramienta para él. Hoy estamos aprendiendo por esa experiencia bonita que alguien vivió por la fe. Aquí no es por los métodos, por las estrategias, es esa posibilidad de creerle a Dios. Y él hará maravillas. Y pudiéramos tener muchos testimonios de cosas que Dios ha hecho sin que pretendiéramos lograr nada, simplemente por ser cristianos fieles. En un conversatorio con las damas, una de nuestras hermanas contó un testimonio que le costó trabajo. Pero dijo, como son poquitos, yo voy a contarlo. Y yo voy a contarlo aquí en público porque ustedes no saben quién fue la hermana. Pero una compañera del trabajo le dijo en algún momento, fulanita de tal, esa profesora, ¿le tiene a usted un respeto? ¿A mí? Dijo, sí. Ella es a veces habla muy duro, muy fuerte, y chistes y cosas que de pronto se pasan de color. Pero algún día que la vio, dijo, no, yo no sigo porque ahí viene fulanita. Y yo a ella le tengo mucho respeto. Y qué bonito, porque no es que estemos buscando respeto, pero que por nuestras buenas acciones se levanten acciones de gracias por ahí. Porque fuimos capaces de ser generosos, mayordomos fieles. Y antes que darle a alguien algo para que diga, ay, gracias, que uno que pueda decir, Dios, gracias por esta mujer generosa. Porque nos interesa que Él sea glorificado. A nosotros la gloria nos hace daño. Las alabanzas nos hacen daño. La Biblia dice de una manera tan textual, las dádivas corrompen el corazón. No solamente del que la recibe, sino también del que la da. Si un servidor público que viera administrar el poder público que él tiene, porque el otro se pasó un semáforo en rojo, dice, bueno, esto da un comparendo de tanto, da inmovilización, da tal cosa, hable a ver. Si el otro le dice, sí, mire, tome, se están corrompiendo los dos. Y dice, bueno, usted es el que decide si yo debo pagar el comparendo o si por no frenar en seco y que me rompiera el carro el que viene atrás y accidentarnos, pues está bien, no hay problema, Dios me hará para pagarlo. Y ha habido testimonios por montones que me han dicho, siga. Pero cuando se comienza a mirar que no me hagan el trámite tan normal, sino apresúremelo y tome y yo le colaboro, las dádivas corrompen el corazón. Creo que Colombia no sufre mucho por la corrupción, ¿cierto? Porque nos hemos acostumbrado. Y al llega un cargo y lo primero que piensan, siquiera que aproveche. Pero qué bueno que Dios tiene, y eso debemos destacarlo, muchos servidores públicos que no son nuestros hermanos, pero que como que han aprendido de ellos y han buscado ser transparentes. A veces solamente hablamos de lo que publican las noticias y siempre están marcando el lunarcito. Pero gracias a Dios que hay gente que por lo menos no se corrompe de esa manera. Pero si nosotros usamos nuestra mayordomía sin pretender otra cosa que ser fieles a Dios, pero permitimos que otros puedan participar, observar, vamos a encontrar que nos dicen, no sé por qué le estoy contando a usted toda mi vida, pero es que usted me inspira una confianza. ¿Les ha pasado también, cierto? Que dicen, no, mire, que como tesorero nombremos al señor fulano porque él es evangélico y ellos no roban. Pero qué triste cuando dicen, y evangélico. Entonces la mayordomía como una herramienta para hacer cosas que humanamente no podemos, bienvenida, que Dios nos ayude. Hablar de estrategia va un poquito más allá.
La estrategia es un proceso regulable, el conjunto de reglas que buscan una decisión óptima en cada momento. Y una de las acepciones más generales, arte de dirigir operaciones militares o de otros asuntos. Por eso cuando nosotros miramos un juego como este del ajedrez, no se trata solamente de saber cómo mueven las piezas, ¿no? Ya se sabe que el caballo avanza y voltea, que el alfil va en diagonal, que la torre va de frente, que la reina se mueve en cualquier dirección, todo lo que quiera, y que el rey no va sino de un pasito para donde quiera. Y todos a defender al rey, los peones. Pero ¿qué es lo que hace que una ajedrecista pueda ganarle a otro? Que usa mejores estrategias, no mejores herramientas. No es que él coge las piezas con alicates. No se trata de eso, sino que él dice, bueno, yo saco este aquí, hago un enroque corto, hago esto, ya, y jaque pastor. Y otro, mira, qué hora, ¿cómo fue? Ah, porque no sabe estrategia. Si vio que sacó ese peón, saque el de respuesta. Ah, yo no sabía. Y hay quienes pueden ir 15, 20 jugadas adelante, porque son estrategas en eso. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos prever que si no tratamos a nuestra esposa o a nuestro esposo conforme a la palabra de Dios, ese hogar se puede ver a punto de perecer en cualquier momento? Que lo que nosotros conseguimos de manera muy fácil se puede convertir en un conflicto. Alguna vez llegaron a ofrecerle a mi padre una tubería de hierro colado. Es una demolición. Todavía no éramos convertidos, pero él en medio de todo era un buen católico. Y entonces dijo, no, gracias, porque él vio, estos no son demoledores, esto es gente que de alguna parte sacó eso y no, mejor no. Y después cuando se enteró, la policía había prendido a los que estaban con ese material que sí compró algún colega. Entonces no se trata de que porque soy cristiano, no es que la riqueza de la palabra de Dios da para que si una persona vive la mayordomía aquí, disfruta la vida aquí. Si no la usa para echar mano de la vida eterna, pues se condena para toda la eternidad, pero por lo menos disfrutó aquí. No tuvo que estar pensando a qué hora me vienen a perseguir. Golpean a la puerta, no era la policía, no era fulano. Entonces la estrategia es algo que nos toca a nosotros mirar de qué manera, cómo usar las herramientas, usar las rutinas para poder lograr lo que necesitamos. Procesos que se pueden regular. Bueno, ahí en esa gráfica, si ustedes me ayudan a leer, les agradezco, especialmente los que están a la distancia. Parece que este quiere ganarles a los otros, ¿no? ¿Qué está usando? ¿Una estrategia o una herramienta? ¿Cuál es la herramienta? La pértiga, la garrocha, muy bien. ¿Y cuál es la estrategia? Claro, pero si no sabe saltar con garrocha, se puede dar un suelazo, que pobrecito. Y entonces diríamos, le falló el método, porque no logró sacarle el mejor provecho a las herramientas. Y en todas las áreas, hermano, usted tiene herramientas para hacer su trabajo. Y tiene estrategias, primero limpio, primero desengraso, lavo y luego examino a ver qué es lo que tiene. No va a trabajar con toda la grasa ahí, dirá el mecánico. ¿Qué dice el sastre? No, primero voy a organizar las telas, voy a medirlas, a ver hasta dónde me da, cómo va el sesgo, cómo va el lado de la tela. Y cada uno tiene que pensar en definir estrategias, usar herramientas y surgen los métodos. Procedimientos, sistemas, tácticas, maneras, modos, disciplina, norma, regla, fórmula, son sinónimos de método. De pronto usted dice, yo tengo un método que me funciona. Yo me encuentro con una persona que no conozco y le hablo de cosas que hay en el ambiente aquí. Digo, oiga, bonito el color de esas paredes, ¿no? Ah, sí. ¿Eso qué material será? Ah, eso es un enchape de melamínico. Uy, este sabe de eso. Y le habla un poquito de lo que a él le gusta, de lo que él sabe, y ya comenzaron a charlar porque se sintió bien, hablando de lo que sabe.
Y así es la vida del hombre, ¿no? ¿Quién sabe qué hay detrás? Pero la fachada se ve bonita. Con razón la Biblia dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura, ¿no? Que la mujer que teme a Dios, esa sí va a ser alabada. Oiga, ¿verdad, no? Y usted fue entrando, ¿y cómo? Ah, porque usted tiene su método. Pero hay otros momentos en que no le funcionan. Señor, ¿qué hago? Y el Señor le da otro, y le da otro, y le da otro. ¿Por qué? Cuando Él dio esta comisión, id por todo el mundo. Hermano, mire, eso representa cubrir una geografía muy extensa. Y lo estaba diciendo allá en Jerusalén, allá a la orilla del Jordán, cerca del Jordán. Ir por todo el mundo era irse desde ahí hasta Colombia. Si usted mira, voy a tratar de, no sé si así se alcanzará un poquito el mouse. Desde el lugar donde era la Tierra Santa, por aquí, al lado del Mediterráneo, hasta Colombia. Colombia es como el último país de este lado. De para abajo le queda Chile, de para arriba le queda Alaska, de para allá, y usted mire y dice, oiga, de verdad que estaba como en la mitad. Dijo a todo el mundo. Señor, eso tiene costo, los pasajes aéreos son costosos. En esa época eran fluviales y costaban. Jonás recibió la comisión de ir a predicar en Nínive y se embarcó para Tarsis, para el otro lado. Nínive quedaba por aquí y él se fue para Tarsis. Quería alejarse y le tocó pagar el pasaje y montarse en la nave, y fue de mal en peor. Cuando el pez lo recogió, porque lo echaron al mar, y vino, y el pez, después de 3 días de estar ahí aguantando, me muero pero no voy, comenzó a orar, Señor, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta los cimientos de la tierra, la salvación es de Jehová. Cuando reconoció que Dios es el dueño de la salvación, entonces mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y le dijo el Señor, levántate y ve a Nínive. Sí, Señor, sí voy. Y terminó en Nínive. Dios nos manda a ir por todo el mundo. Cuando hago la voluntad de Dios, Él provee. Pero cuando hago la mía, me toca pagar. Total, que cuando Él dice ir por todo el mundo, ¿y cómo vamos, Señor? No te preocupes, sé fiel con tu mayordomía. Pero eso no alcanza para nada, es tan poquito. No te preocupes, que yo tengo un pueblo que sabe confiar en el nombre de Jehová. Eso le dijo al profeta, al rey, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, pero que sabe confiar en el nombre de Jehová. Y cierto, hermanos, que es mejor lo poco con la bendición del Señor que grandes tesoros donde hay turbación. Eso lo dice la palabra. Decir por todo el mundo no era una tarea sencilla, había que mantenerlo por muchos siglos. Pero aquí estamos 20 siglos después de que el Señor dio la orden. Lo hizo en el primer siglo y todavía estamos mirando cómo recogemos, cómo trabajamos para poder llevar el Evangelio a donde nos hace falta. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, no es predicar cualquier cosa. Por eso la mayordomía de nuestro conocimiento nos debe llevar a que, bueno, sí, yo voy a aprender esta área de competencia que me gusta para vivir de eso. Pero no se alabe el rico en su riqueza, no se alabe el fuerte en su fortaleza, no se alabe el sabio en su sabiduría. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme que yo mismo soy Dios. Lo más importante para que un ser humano pueda ser útil en las manos de Dios es conocer el Evangelio. Y si usted enfila su mayordomía, usa las herramientas, las estrategias, los métodos para poder aprender la palabra. Oye que hay un instituto bíblico y dice, yo quiero hacerlo. ¿Cómo hago? Me tocará por internet. ¿Cuánto vale? No tengo plata. Bueno, Señor, yo te voy a poner lata. Voy a decir, dame con qué, Señor. Ayúdame. Y esté seguro de que Dios lo va a hacer. Ese milagro Dios lo viene haciendo desde la época de los primeros apóstoles. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero no es quédense aquí y vuélvanse. No, vengan conmigo y yo los hago. Entonces cuando usted dice, yo quiero conocer bien el Evangelio, le invito a un culto, ¡ay no! Conéctese que es fácil, ¡ay no! En cambio un partido, una cosa que no es que tenga nada de malo, pero de pronto no es tan valioso como el Evangelio,
Pero eso sí estamos dispuestos. Gracias a Dios por los que hemos aprendido a que la palabra de Dios es viva y eficaz y que vale la pena aprenderla. Id por todo el mundo y predicad. Podemos predicar sin abrir la boca, simplemente con nuestro comportamiento. Mire cómo lo presenta el Señor, que sea conocido en todo lugar a través de nosotros el olor de su conocimiento, el olor del conocimiento de Dios. ¿A qué huele el conocimiento de Dios? A vida cristiana con una mayordomía fiel. Si usted le quiere enseñar a una persona qué es una mandarina y la persona está obstinada y no quiere aprender, y usted le dice, mírela, cierra los ojos, ¿cierto? Tóquela, no. Óigala cómo suena la cáscara, no. Pruébela, menos, y cierra la boca y se pone tapabocas, menos. No la quiere ver, no la quiere tocar, no la quiere oír, no la quiere saborear. Y usted que dice, pues bueno, ¿qué más podemos hacer? La mandarina tiene un olor muy agradable. Y usted comienza a pelarla y el otro, no, y se tapa la nariz. No la quiero oler. ¿Cuánto dura ahí? Si tiene competencia como un atleta para aguantar la respiración debajo del agua, puede ser que dure unos minutos. Y si no se quedó, y cuando ya no puede aguantar más la respiración, ¿qué hace? Inhala toda la mandarina que no quería oler. Porque no puede quedarse sin respirar. Cierra los ojos, tapa los oídos, recoge las manos, cierra la boca, pero no puede dejar de respirar. El Señor dijo, por todos los lugares mi conocimiento va a ser percibido como un olor agradable a través de ustedes. Nos toca decirle, Señor, yo quiero ser un mayordomo fiel. Que no me tengan que poner en el paquete de los corruptos, en el paquete de los perezosos, de los que ganan el salario sin criterio cristiano. No, el Señor dice, no defraudes al patrón. Y al patrón le dice, no defraudes al obrero, págale el salario. El obrero es digno de su salario, su salario. Y Dios es el que se compromete. Y si usted por lo que lo contratan merecería 2 salarios mínimos, usted es digno de 2 salarios mínimos. Y si no se los pagan, lo están defraudando. Y ese salario no pagado está clamando delante de Dios por esa injusticia. Y usted con lo otro vive porque Dios lo bendice, pero era digno de otro salario. Pero si usted trabaja para medio salario y le pagan 1, usted no es digno de un salario, o yo no sería digno de un salario. De manera que estoy haciendo una ganancia ilícita, una ganancia deshonesta. Y el Señor dice que no hagamos eso. Si para poder tener mejores ingresos, como hacía aquel pecero que vendía carne en Palmira, en el valle, él tenía una fama y vendía carne, y él sabía cómo ponerle el cuchillo a la balanza, a la báscula. Entonces cortaba la carne y la ponía ahí, mientras la persona miraba que le pesara bien, él con la punta del cuchillo le ponía los gramitos que faltaban. Y vivía así y ganaba. ¿Por qué? Porque no estaba midiendo exactamente, y claro, le rendía la carne. Pero se convirtió y dejó de hacer eso. Un día lo testificó en un campamento y por eso lo estoy contando. Digo, yo sabía ponerle el cuchillo a la báscula, pero el Señor me dijo, la pesa falsa y la medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Señor, ¿yo qué estoy haciendo? Y a partir de esas reflexiones comenzó a abrir el Evangelio y se convirtió. Creo que alguno de ustedes lo recuerda, hermano Octavio Valencia, fue presidente de nuestra iglesia, pero fue inconverso y hacía eso. Pero es que llega la palabra, cambia nuestra mayordomía y ahora Dios nos puede usar como ejemplo. Y ¿cuántos nos deleitamos con lo que Dios puso en la vida del hermano Octavio para bendecirnos? Es inevitable que esa fragancia fluya. Hermano, tenemos que oler a la sabiduría de Dios y esa la encontramos en la palabra. ¿Y a quién hay que llevarle el Evangelio? ¿Qué dice la Gran Comisión? A toda criatura. Eso incluye de cualquier raza, de cualquier edad.
¿Y cómo le llevo el Evangelio a un niño? Pues en lenguaje infantil. Él tiene un pensamiento sensoriomotriz. Él no tiene todavía ni relaciones lógicas ni operaciones matemáticas. Él no puede tener todavía un pensamiento hipotético deductivo, menos un pensamiento dialéctico. Él solamente piensa con las cosas que lo mueven y que le estimulan los sentidos. Y si es un bebecito, con más razón. Si va creciendo, pues va desarrollando otras habilidades que permitirán adquirir conocimientos por otras vías. Pero cuando su pensamiento es solamente sensoriomotriz, qué bueno que la mamá o el papá entiendan eso. Y esa mamá que lo va a lactar, es un bebé de menos de 6 meses. Lo que recomiendan es que por lo menos 6 meses de lactancia materna. Pero la mamá dice, no, pero es que se me daña mi belleza. ¿Y qué es preferible? Que a la mamá, que igual está envejeciendo, se le dañe un poco la belleza y que el niño no tenga defensas y que no tenga procesos de tener una vida saludable, porque la mamá le cambió la lactancia materna por lactancia de tarro, sin necesidad. Si hay que hacerlo, pues qué bueno que hay algún suplemento. Pero yo le doy toda la comida que sea, pero él es un ser integral, necesita que le estimulen todas sus áreas. Y la mamá lo coge y lo acuna y comienza a cantarle. Y el niño siente que los oídos, el olfato huele a mamá, sabe a leche materna y estoy mecido con el vientre. No, él está pleno, está feliz. ¿Cómo hacer para predicarle el Evangelio a esa edad? Cantándole la cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta. Usted le está cantándola y él dice, wow, esta plenitud de tanta delicia tiene que ver con la cucaracha. O le canto una ronda de las que han compuesto, Arrurumini, ¿qué tengo que hacer? Lavar los pañales y hacer de comer. Uy, todo el trabajo, apúrese. Y el niño tiene que atragantarse porque la química sanguínea de la mamá cambió, está estresada ahora. Y todos esos neurotransmisores se activan y las hormonas, y el niño está recibiendo todo eso. Pero si esa mamá toma su tiempo y pedagógicamente le hace una oración, el niño no la va a entender, es un bebé de 6 meses, pero ella se está acostumbrando a que su niño tiene que orar antes de comer. Y lo tiene ahí listo, pero dice, aguante un poquito. No es que ya, porque él está desesperado. Vamos a orar, papito. Y no es una oración de 2 horas, no es una oración con los misioneros incluidos, no, es una oración pedagógica para ambos. Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias por mi mamita, gracias por mi alimento. Te amo, Señor Jesús, amén. Y lo pone al seno y comienza a arrullarlo, y el niño está con esa felicidad, y ella le canta, Jesús, Jesús, Jesús. Van 3 veces, ¿no? Cuéntenlas. Jesús, Jesús, Jesús. Es el nombre que mi corazón ama, que mi lengua proclama. Es tu nombre, Jesús. Es el canto de un pueblo redimido que canta agradecido a tu nombre, Jesús. Lo fue a acostar y no se dejó. Ay, mami, no se calle, cante, cante. En esas carpeticas infantiles de su conocimiento hay una asociación con ese estado de éxtasis tan sublime. Buen olor, buen sabor, buen movimiento, todo. Él no sabe por qué, pero Jesús tiene que ver con eso. 11 años más tarde, cuando entra al bachillerato, noto que estoy repitiendo el mismo ejemplo para que se nos afirme. Viene el profesor de ciencias, le dice, escriban, origen del universo. Había una nebulosa y tal, y alguien pregunta, ¿y no fue Dios el que creó? ¿Qué Dios ni qué nada? Pero el Señor Jesús, ese es un fascinero, es un sinvergüenza en el primer siglo que se echó encima al Imperio Romano y a todos los judíos y lo mataron. Y todos los de la clase, ¡bravo, profe! Pero ese niño está diciendo, no sé por qué, pero algo muy, muy dentro de mí no me deja pensar que eso sea cierto. Porque Jesús es algo maravilloso. Eso es algo delicioso. No sé por qué. Lo que pasa es que la mamá a tiempo abrió la carpeta que había que abrir.
Y todo lo que vino después es porque la carpetica estaba lista. Pero si la mamá lo quiere sentar, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El niño no entiende nada de eso. Déjelo que llegue a la adolescencia para que pueda entender. Pero si está pequeñito, hay herramientas, hay recursos, hay estrategias, hay métodos. Que siendo un buen mayordomo, yo oro por mi comida, ¿por qué no enseño a mi hijo a orar por la de él? ¿Por qué no le enseño a confiar en Dios? ¿Sabes que no tengo? Me toca llevar y esta. Bueno, ¿ya habló con el Señor? Antes de decirle, claro, me va a tocar hacerle la tarea, ayudarle. Antes de eso, pregúntele, ¿ya habló con el Señor? ¿Ya le pidió ayuda? No. Venga, oramos. Señor Jesús, mueve el corazón de mi papi y de mi mami, que me ayuden porque estoy angustiado, tengo dificultades. Ayúdame, Señor. Amén. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es que tengo que hacer un sistema solar porque de los planetas, bueno, venga a ver. Y el papá que no lo hizo cuando le tocó estudiar, por fin va a estudiar. Y se aprende las tablas y se aprende tantas cosas que en su época otro se las hizo. Y en cambio reprocharle al niño, encuentra que es el momento preciso para contarle cosas de Dios a propósito del sistema solar, o a propósito de la célula, o a propósito del amigo, a propósito del tripanosoma gaviense, porque siempre habrá algo para poderle mostrar que hay un Dios que creó, un Dios que controla, un Dios que provee. Pero ese es un papá que entiende que esa criatura no tiene que venir un misionero de Australia para predicarle en Bogotá. Dios me tiene a mí ahí, al pie de él. Mientras que el maestro de escuela dominical tiene a los niños como 45 minutos, usted lo tiene en la casa muchas horas más que los profesores del colegio. Y si hacemos nuestro trabajo, Dios hará maravillas en nuestras vidas. Por eso mayordomía cristiana y sociedad. Recuerde, tenemos que dar ejemplo, vívala, simplemente vívala. Segundo, pedagogía, enséñele a sus hijos. Cuando usted lo está haciendo con el niño, los que están mirando cómo tomaron el almuerzo, están aprendiendo. Nosotros usábamos una estrategia con mis hijos, mi esposa. Cuando tomábamos un taxi, entonces ellos comenzaban a hacer preguntas. Papi, ¿por qué no sé qué? Ya sabíamos, ¿no? Ellos ya sabían la respuesta. Pero una manera de poderle decir al chofer, es que el niño preguntó, entonces le estoy contestando al niño. Y el otro iba manejando hasta que se involucraban y comenzaban a hacer preguntas, y ahora hasta los niños mismos le iban diciendo cosas. Porque ellos están aprendiendo que la palabra hay que predicarla. Y toca, Señor, dame ideas, dame sabiduría. Hay que hacer pedagogía, hay que dar testimonio. No se quede con que lo admiren por lo bueno que hace. Testifique que no son cosas suyas. Recuerde de dónde nos sacó el Señor. David quiso construir un templo para el Señor. ¿Cómo es que yo en esta casa tan bonita y él en un tabernáculo? Le voy a hacer un palacio, un templo. Y dijo, tú no me construyes templo. Recoge el dinero para que participe, recoge los materiales, pero tú no lo vas a construir porque tus manos están llenas de sangre. Y que dijo, bueno, Señor, está bien. Y después Salomón tuvo que construirlo. El Señor le dijo, bueno, construye el templo. Y cuando terminaron, la gloria del Señor vino, aunque Salomón después la iba a embarrar, que se confió en su sabiduría. El Señor le recordó, ¿se te olvidó de cuál cantera te saqué? ¿Se te olvidó que estabas detrás de la majada, detrás del rebaño? ¿Siempre fuiste un rey? No, Señor, tienes razón. Entonces testifiquemos, que nos vean y digan, oiga, ¿cómo le rinde la plata? ¿Ustedes qué hacen? No, es que somos buenos administradores. Es que sabemos usar el presupuesto del que nos dieron la hojita en la iglesia. Por lo menos diga eso. Pero cuando usted dice, no, vecina, si usted supiera, uy, nuestra vida era terrible. No invente mentiras para tratar de hacer quedar bien al Señor, no. Pero cuente su testimonio, testifíquelo. ¿Cómo cambió su vida desde que entendió que somos mayordomos de Dios de todas las áreas de nuestra vida?
Y entonces ahí no se quede hablando de mayordomía en cuanto a las riquezas, en cuanto a los bienes, porque su carrito está bien cuidado y el del otro no, porque ese está estrellado y el suyo no, porque yo procuro manejar con concepto de vida eterna. Yo quiero esperar a que el Señor me lleve y no quiero anticipar la partida, por eso pues tengo que estar manejando con prudencia, a la defensiva, porque no sé de dónde venga alguna cosa que no puedo controlar, pero hasta donde yo pueda tengo que manejar con mi control. Igual uso mi mercado así. ¿Y con quién tengo que hacer esa labor? Con mi familia. Ya teníamos en el hogar con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los padres, con los compañeros de estudio, con los compañeros de trabajo, con los vecinos. Mano, ¿cuándo vienen y hacen un culto por aquí en este barrio? Pues claro, qué bueno poder ir a hacerlo, pero qué rico que usted ha rendido culto al Señor públicamente en ese barrio por años y la gente sabe que usted es diferente. ¿Cuál es el propósito de la mayordomía en la sociedad? ¿Qué es lo que Dios espera? Que establezcamos su reino en ese lugar. El propósito de las misiones, dicho en términos sencillos, es establecer el reino de Dios en. Misiones en Australia, establecer el reino de Dios en Australia. Misiones en Japón, establecer el reino de Dios en Japón. Pero es que usan el yen y allí usan esto. No, pero hay que establecer el reino de Dios. Los principios no tienen que ver ni con pesos ni con dólares, no. Son principios que Dios tiene en la palabra. ¿Y cómo usar la inteligencia? Estaba escuchando la conferencia de un muchacho colombo-japonés. Bueno, ya es un señor. Y él estaba diciendo que los colombianos somos más inteligentes que los japoneses. Pero entonces, ¿por qué siendo tan pequeñito, teniendo tan pocos recursos, cómo es que ellos tienen tanta prosperidad? Porque son disciplinados. En cambio, nosotros cambiamos de trabajo con mucha facilidad porque no nos acomodamos. Iniciamos cosas y no las terminamos. Nos entusiasmamos y se nos acabó la gasolina. Pero cuando estamos haciendo el propósito de Dios, Él produce en nosotros el querer como el hacer. Para concluir, pensemos en ¿alguien es dueño de algo? Pregunto no de ustedes, sino de la gente que está afuera. Allá los hermanos que están a la distancia, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, de estudio, el resto de la familia. Porque muchas veces usted es de la familia, el pobre de la familia, y otros sí tienen ganado, tienen casas, edificios, carros, tienen una cultura, un aprendizaje tremendo, tienen yate, son dueños de un avión. De pronto decimos, uy, alguien dueño de un avión, es que tiene muchas acciones en Avianca o en tal aerolínea y tiene un avión desde él. Y gana porque tiene muchas cosas. ¿Realmente eso es de él? ¿Alguien es dueño de algo? Porque nosotros ya lo hemos reconocido, Dios es el dueño, yo soy un mayordomo. ¿El resto de la gente sí es dueño? ¿O Dios es el dueño de todo? Entonces eso hay que contárselo. Las personas se preocupan por el deber, es que debo conseguir, es que debo. ¿Y cuál es la esencia del deber? Esto lo vimos alguna vez. Tan pronto defino para dónde voy, tengo que pensar en que lo primero es ser, luego saber, luego hacer, después trascender, tener, permanecer y trascender. Y tener mucho cuidado en quién me ayuda, quién me da la mano. Tranquilo, yo le consigo el espejo de su carro, pero si van a quitárselo a otro carro para reponer el que le robaron a usted, pídale a Dios que lo bendiga y cómprelo en donde no sea así, porque está haciendo una dádiva con alguien que después sigue en la cadena. ¿Quién me ayuda? Mejor que podamos tener la ayuda de Dios. Le invito a que revise esta gráfica. Tenemos la Biblia que nos inspira para ser ejemplo de qué. ¿Ejemplo de qué? A las personas, a la sociedad en general. De mayordomía. ¿En qué? En el cuidado del planeta,
en el cuidado del cuerpo, mayordomía del cuerpo, mayordomía del tiempo, mayordomía de los talentos, mayordomía de la economía, mayordomía en todo. Tenemos que ser ejemplo en todo. ¿Cómo es posible que esta persona que trabaja con usted tiene el mismo salario y a él hasta para rumbear le alcanza y a usted no le alcanza ni para las necesidades básicas? ¿Será que está haciendo alguna cosa que necesita la orientación de Dios? Porque debiera ser que nos rinda más, ¿cierto? Gracias a Dios que es lo más frecuente, que no sabemos cómo, pero ganando menos vivimos mejor, porque no tenemos que invertir en placeres. Dios nos da un gozo que no cuesta nada. En resumen, podríamos decir que debemos ser mayordomos de la fe, de fe. Ellos tienen sus creencias, pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe salvadora. Ellos tienen su fe en lo que quieran. Nosotros la tenemos en el Dios Todopoderoso. Y más que un decir, es un primero ser hijo de Dios. Saber la palabra, hacer lo que Dios nos enseña. Tener lo necesario, permanecer en eso que Dios nos da. Y finalmente trascender. Poder dejar en otros la información de que Dios es fiel, Dios es bueno. Para nosotros es fácil decirle sí a la vida, ¿no? Hay otros que dicen no a la vida. Yo no quiero tener hijos. No, prefiero una mascota, por ejemplo. No, yo sí quiero tener alguien con quien compartir la vida, pero hijos no. Si todos los que están en edad reproductiva dijeran no, en 15, 20 años ya no habría niños. Y todos envejeciendo y finalmente se acabó la especie humana, el género humano. Pero cuando nosotros pensamos en comprometernos, decirle sí a que la vida prospere, que ese niño se desarrolle bien, que salga del escondite y encuentre un mundo agradable, para eso tenemos dos opciones: hablar de deber o de derecho. Cuando pensamos en deber nos sentimos obligados, pero ¿por qué me toca a mí? ¿Por qué yo? Y cuando hablamos de derecho, ¿y por qué a mí no? Y vamos a exigir nuestros derechos. Y la verdad es que en cualquiera de las circunstancias tenemos derechos y tenemos deberes asociados con la circunstancia. Por ejemplo, perdonen que me proponga como ejemplo, pero para no molestar a nadie. ¿Quién tiene el deber de iniciar el culto a tiempo? ¿El hermano que va a dirigir o el pastor? Dígalo con confianza. ¿Quién tiene el deber? Mejor dicho, ¿a quién le pediría usted cuentas si las cosas no se están dando? Hermano, mire la hora y no han comenzado. Es que fulano no comienza. Pues nombre otro. Haga su trabajo. Usted es el responsable. Usted tiene el deber. Entonces, ¿yo qué tengo? ¿Un deber de hacer el culto o un derecho? Vamos a suponer, como es de confianza, hermano Marco Antonio, yo no he comenzado el culto. Dice, no, olvídense. Y viene, Dios los bendiga, hermano, el pastor no quiere comenzar, vamos a orar al Señor. ¿Qué dicen ustedes? Oiga, usted no tiene derecho. ¿Qué dicen los directivos? Hermano, no se envalentone. Avísenos y nosotros le cobramos, pero usted no usurpe, no haga eso. Nunca lo ha hecho, gracias a Dios, por eso lo tomé como ejemplo. Igual que él va a tocar y yo, no, córrase que yo, no, si yo no sé de eso, ¿para qué me voy a poner a hacer lo que no me toca? No tengo derecho a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo realmente? ¿Un deber o un derecho? Usted como padre de la familia que tiene el derecho de proveer para su casa o el deber de proveer. Y si yo voy a proveer para su casa porque usted no ha provisto, usted que dice, no, gracias, pero no. Es que el hermano nos trajo, el hermano nos dio, no, que le dé a su familia, déjeme, aquí aguantamos hambre o lo que sea, pero no, él no tiene derecho. El derecho lo tengo yo. Igual, si usted tiene un laboratorio a cargo, ¿qué es lo que tiene? ¿Un derecho o un deber? Usted tiene derecho a decir, ese matraz lávelo, póngamelo allí, cuelgue esto, haga esto, me presta un gramera, tome la gramera, se la presto, porque usted tiene el derecho.
Pero cuando algo falta, ¿a quién le preguntan? A usted que tiene el deber con ese laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos finalmente con toda la mayordomía? ¿Un derecho o un deber? Un derecho, deber, un deber, derecho, ¿no? Hay una palabrita que nos funde las dos, y gracias a Dios que existe, una responsabilidad. Dios nos responsabilizó de la muerte de los que mueren sin salvación. Total, que tenemos el deber de predicarles y tenemos el derecho de predicarles. Si otro se levanta a predicarles, el Señor dice, bueno, ¿y por qué tiene que hablar él? Yo te confié la palabra a ti. Y reflexionemos para despedirnos ya. ¿Qué nos representa la Biblia? Para usted, ¿qué es la Biblia? Un libro como cualquiera, dicen unos. Otros dicen, no, es un libro muy complicado de entender. ¿Biblia? ¿Qué es eso? ¿Qué le representa a usted? Cuando usted logra entender que la Biblia es el manual de Dios para el hombre y lo mira con esa admiración, decir, Señor, qué bueno, porque ya tengo el manual. No voy a echar a perder mi vida, no la voy a subvalorar, a usar con detrimento, sino que, Señor, puedo usarla bien porque ya entendí. En el manual dice que haga esto y esto y esto, que no provoque a ir a mi hijo, que no haga, que sí haga. Señor, gracias por ese manual. ¿Cuál es la esencia de la mayordomía cristiana? ¿Qué es lo esencial de la mayordomía? ¿Para qué Dios nos concede eso? Oh, pues para ganar platica, para cuidar el planeta, para vivir mejor, podemos pensar en muchas cosas, pero la esencia está en que se establezca el reino de Dios. Si una persona que está siendo irresponsable, es decir, no cumple con sus deberes y no asume sus derechos con su familia, recibe el evangelio que usted le predica y comienza a ser un mayordomo cristiano, no un mayordomo a la manera del mundo en el que él vive, mientras que otros siguen reprochándole a usted por ser un cristiano de pronto fanático y tantas cosas que creen, este va a comenzar a mirar que su vida cambia y que ahora su casa es una parte del reino de Dios. Aquí se hace la voluntad del Señor. Y eso fue lo que cambió nuestras vidas, que alguien nos habló de la mayordomía, cómo aprovechar todo lo que Dios nos dio para poder establecer su reino. Y Él va a levantarnos para poder reinar con Él para siempre. Recuerde, hermano, ¿qué es más importante, el deber hacer o el deber ser? Vamos a aprovechar que los niños han ido regresando y vamos a preguntarle a Nicolás. Nicolás, una pregunta. ¿Qué es mejor, que una persona no diga mentiras y lograr que no mienta, o que esa persona sea veraz? Bueno, vamos a suponer, aquí tengo un señor y para que no mienta, yo le pongo un polígrafo, una máquina que detecta si está mintiendo. Le pongo un suero de la verdad para que no pueda mentir y logré que no mienta. Pero cuando quite el polígrafo, cuando quite la inyección y le pregunte algo, me va a decir mentiras porque es mentiroso, ¿cierto? Entonces yo puedo lograr controlar que este ladrón no robe. Pongo cámaras, pongo policías y no robó, no lo hizo. Pero allí tengo a uno que es honrado. ¿Qué es mejor, que no robe o que sea honrado? Que sea honrado. Claro, gracias. ¿Qué es mejor, que no mienta o que sea veraz? Que sea veraz, porque si es veraz no miente. Dios no quiere que hagamos cosas, quiere que seamos hijos de Él, que seamos de verdad mayordomos cristianos y no que hagamos todo lo que dicen de la mayordomía. Ay, tocará porque no ve que ya Dios dijo toca. No, es más importante el deber ser. Recuerden que el gato maulla no para volverse gato, sino porque es gato es que maulla. Y un clamor, Señor Jesús, hazme ejemplo de fe, que yo pueda creer tu palabra y ponerla por obra. Y les dijo Jesús a los discípulos que estaban en el mar de Galilea, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Aquí están el hacer y el ser. ¿Quién es el que hace?
Él. ¿Y qué es lo que hace? Obrar en nosotros. Cuando usted deja que el Señor lo vuelva pescador de hombres y donde quiera que esté, usted siente que tengo que ganarme a estos para el reino de Dios. El reino de Dios tiene que llegar a esta empresa, en cambio de irse a la bodega como hizo Jonás y echarse a dormir. Mientras había una tempestad y cada uno clamando a su Dios, el profeta de Dios estaba durmiendo en la bodega. Qué bueno que usted pueda decirle: Señor, no, la salvación es tuya, yo voy a hacer lo que me toca, así me cueste, pero no hay problema, Señor. Jesús les dijo: venid en pos de mí, seguirlo a Él lleva a que Él nos pueda hacer, solamente Él nos puede hacer que seamos pescadores de hombres. Y cuando estemos pescando hombres, hermano, nuestra vida cambió definitivamente. Porque donde quiera que estemos, ¿cómo me voy a enredar si tengo que dar buen testimonio? ¿Cómo me voy a portar así si después van a despotricar de la fe en Cristo Jesús? Van a hablar mal de la iglesia, de la Biblia. No, Señor, yo no puedo hacerlo. Porque si estamos con esa actitud de rescatarlos, así nos critiquen, haremos nuestro trabajo y al final el Señor será glorificado y ellos van a ser bendecidos también.